tardes. Soy Juan Pablo Díaz Viales y en el marco de este seminario de metodología jurídica voy a desarrollar las metodologías de la jurisprudencia de conceptos y de la jurisprudencia de los intereses. Antes de empezar, hay que tener presente que ambas metodologías están conectadas, puesto que la jurisprudencia de los intereses surge como una reacción a la jurisprudencia de conceptos. Asimismo, a esta última puede vérsela como una metodología hija o profundizadora de algunos aspectos de la jurisprudencia de la escuela histórica del derecho. De este modo, puede trazarse una línea cronológica: escuela histórica, jurisprudencia de conceptos y jurisprudencia de los intereses. Empezamos entonces con la jurisprudencia de conceptos. Esta nace en Alemania en el siglo XIX, por lo que nace dentro del cientificismo de dicho siglo. Cuando decimos cientificismo, y esto sería repaso de reuniones pasadas de ustedes, se hace referencia a la actitud mental nacida con la modernidad, que veía en las ciencias positivas y en sus métodos de conocimiento el camino para comprender y dominar no solo los fenómenos naturales, sino también los problemas humanos y sociales del mundo. Además, estas ciencias positivas y su método constituían un saber de progreso científico, pues sus conclusiones conseguían mejorar las condiciones de la vida humana. Así, la ciencia no solo explicaba el fenómeno del vapor a través de una ley física, sino que también lo dominaba a través de una máquina del vapor, la que a su vez conseguía mejorar las condiciones de vida, permitía viajar en tren y no en carreta. Entonces, dados estos magníficos resultados, las ciencias naturales se erigieron como el modelo a seguir para toda actividad intelectual que pretendiera ostentar el carácter científico. Sobre esta concepción de la cientificidad y su método me interesa que nos detengamos en dos puntos claves. Uno es en el método de conocimiento que utilizaban, y dos, en el lenguaje en el que esa ciencia estaba y está hasta el día de hoy escrita. En cuanto a lo primero, en cuanto al método de conocimiento, estas ciencias utilizaban el método inductivo. De esta manera, el hacer ciencia consistía en una actividad dirigida a conocer vía experiencia de nuestros sentidos, ver, pesar, medir, tocar el mayor número posible de hechos de la realidad para poder, a través de la inducción, llegar a una certeza racional respecto a la verdad de nuestros conocimientos. Certeza racional que se realizaba en la formulación de una ley general de causalidad que explicaba el funcionamiento del fenómeno en él. Es decir, con la observación repetida de hechos, se concluye que, dado el hecho del fenómeno X, se produce el hecho o la consecuencia o el fenómeno Y. Esta es la idea de una ley de la causalidad. Si someto el agua a 100 grados, hierve. Esta es un poco la idea. Y esa ley general entonces la extraigo de esta observación constante, de muchos ejemplos de que el agua que puesta a 100 grados hierve. Esta es la idea. También debe decirse entonces que la posibilidad de conocer leyes causales naturales implica sostener una tesis mecanicista de la naturaleza, es decir, entenderla como un mecanismo, como una serie de engranajes que trabajan ordenadamente. Y a este funcionamiento de la naturaleza, a este mecanismo se lo consideraba tan perfecto que estas leyes causales eran tan precisas que podían expresarse en lenguaje matemático, y esta es la segunda cosa con la que me interesaba que nos detuviera. Es decir, a la matemática no solo se la veía como un conocimiento exacto cuyos resultados eran totalmente convincentes y universales, sino que se la veía también como un lenguaje exacto, sin los problemas del lenguaje natural, sin su vaguedad, ambigüedad, su carga emotiva, sino un lenguaje exacto, seguro y universal para comunicar estas leyes causales de la naturaleza. En este sentido, entonces, podemos decir que la idea mecanicista de la naturaleza combina perfectamente con la matemática. En definitiva, conocimiento para la época era entonces aquello que es susceptible de ser comprendido causalmente, expresado en formas matemáticas y verificado por la experiencia. De modo de pensar entonces y hacer las cosas, dijimos, aparecía como realmente exitoso en su faz práctica porque se producían descubrimientos físicos y tecnológicos todo el tiempo,
Parecía entonces que esta idea de progreso se hacía realidad y por tanto se erigió como el único modo de hacer ciencia. Ante esa situación, los saberes no naturales ni matemáticos se vieron en una situación ciertamente difícil, pues si querían elevarse a la dignidad de ciencia, no les quedaba otra solución que alinearse lo más posible a los presupuestos de la metodología de estas ciencias por excelencia. Para algunos saberes, como la historia o la sociología, esto fue relativamente sencillo. Nosotros pensamos cómo es que pretendieron elevarse a la dignidad de ciencia, cómo pretendieron adoptar esta metodología. Podemos decir que la historia y la sociología se centraron en la observación y acumulación de hechos y datos sobre fenómenos de la vida social, del que extraían por vía de inducción leyes causales del funcionamiento social. En su inicio, la sociología fue llamada física social, para que tengamos presente esta idea. Es decir, también el funcionamiento social encierra una idea de regularidad y de conexión causal entre fenómenos, ¿no? De que la sociedad funciona como un mecanismo también. Y estos saberes, dice un autor, lograron codearse dignamente en materia de prestigio científico con las ciencias naturales. Pero con el derecho no pasaba lo mismo. Y si nos preguntamos por qué no pasaba lo mismo, la respuesta viene dada por el objeto de estudio. Von Kirchmann, que es un jurista alemán de la época, ¿no?, que criticaba la pretendida cientificidad del derecho, se preguntaba qué hechos de la realidad investiga el jurista. Y si, en función de lo que han visto ustedes en Introducción al Derecho y demás, si pensamos que el jurista, por ejemplo, investiga y sistematiza leyes de derecho natural racional, tal como se hacía en el siglo XVII, esta actividad choca con el presupuesto empirista del conocimiento científico, ¿no? Es decir, cómo elevar a la dignidad de ciencia el derecho si los datos con los que trabajan no pueden conocerse en el sentido empirista del término, es decir, no pueden observarse, pesarse, medirse, tocarse, explicarse como un fenómeno causal a partir de una serie de observaciones. Esto hizo entonces que todo estudio metafísico del derecho, toda valoración supraempírico del mismo quedara absolutamente descartada. La otra gran opción entonces era estudiar el derecho positivo vigente en un lugar, en un momento dado, ¿no? El que en un sentido muy amplio podemos decir que tenemos experiencia, ¿no? Conocemos que esas son las normas dictadas por los legisladores, en este caso por los legisladores alemanes, ¿no? Pero este derecho es cambiante, ¿no? Es efímero, a diferencia de la regularidad verdadera y permanente de la naturaleza. Dice von Kirchmann, en cuanto la ciencia hace de lo contingente su objeto, ella misma se hace contingencia. 3 palabras rectificadoras del legislador convierten bibliotecas enteras en basura. Es decir, la ciencia jurídica, cuando se vincula a la legislación es variable, porque puede ser derogada, puede ser cambiada. La obra del jurista también es variable, también es contingente. Y si la obra del jurista es variable, entonces no puede seriamente pretender descubrir leyes generales, que era el ideal cientificista de la época. Además, también era difícil hablar de progreso científico en el ámbito del derecho, tal como lo vimos al comienzo. El mismo von Kirchmann remarcaba que respecto de dudas concretas, los juristas tampoco llegan a soluciones unánimes. Todo es fuente continua de debates y discusiones, ¿no? Todo tiene posiciones blancas y negras y eclécticas, etc. Es decir, no hay una acumulación progresiva en cantidad y calidad de nuevos conocimientos. Por tratar de hacer una analogía quizás muy imprudente, no podía construirse una máquina del vapor que solucionara problemas concretos, ¿eh? No había un mecanismo absolutamente seguro en la aplicación del derecho, entonces tampoco, si no solo no conseguíamos ciencia jurídica, sino que tampoco podía ser aplicada a la solución de problemas cotidianos. Ante tamaña distancia,
entre la ciencia de la naturaleza y las ciencias jurídicas, los juristas empezaron a preguntarse cómo superar estas dos objeciones marcadas por von Kirchmann, ¿no? Es decir, cómo liberarse de la cambiante norma positiva y conseguir un objeto de estudio estable, y cómo liberarse de los problemas prácticos de la aplicación del derecho y conseguir algo así como una máquina de vapor para resolver los conflictos. Apareció en Alemania entonces la jurisprudencia de conceptos, cuyo origen fue la escuela histórica y que pretendió encontrar las respuestas a estas preguntas en los llamados conceptos jurídicos. De allí su nombre, ¿no? Jurisprudencia de conceptos. Jurisprudencia en la época era sinónimo de ciencia, es decir, ciencia de los conceptos, ciencia de los conceptos jurídicos. Por conceptos jurídicos me refiero a la propiedad, el contrato, la herencia, y trabajar con estos conceptos. Veamos entonces cómo esta escuela pretendió superar estas dos objeciones de von Kirchmann. La idea central de la jurisprudencia de conceptos es que por detrás de las normas positivas, cambiantes y efímeras, porque son derogables, hay elementos inmutables y permanentes que son estos conceptos jurídicos. Es decir, detrás de las normas cambiantes y derogables que regulan el derecho de propiedad, hay algo inmutable y permanente que es el concepto de propiedad. El objeto de estudio de las ciencias jurídicas no debe ser entonces el estudio de ese conjunto de normas cambiantes, sino el descubrimiento de estos datos permanentes, de estas leyes generales, que son los conceptos jurídicos, que como tal tienen un valor general e independiente de cualquier regulación posible. Si nos quedamos aquí con esta idea de los conceptos, podríamos pensar si esta idea logra liberarse de las objeciones planteadas, y quizás veríamos que esto tiene o así presentadas algunos problemas, porque si los conceptos son deducidos directamente de ese derecho positivo, efímero y contingente, entonces estos conceptos conservan, se trasladan esas propiedades a los conceptos y debe desechárselos también por contingente. Y si no salen directamente de este derecho positivo efímero, entonces tiene un objeto metafísico y por tanto violatorio del principio, del presupuesto epistémico, tal como lo habíamos visto hace un rato. Entonces la pregunta debería reelaborarse y pensar en cuál es ese material jurídico no cambiante y seguro del que puedan extraerse vía inducción estos conceptos jurídicos inmutables y permanentes. El aire era cuál es ese material jurídico no cambiante y seguro del que pueden extraerse vía inducción conceptos jurídicos inmutables y permanentes. Y así habíamos visto que si no se extraen del derecho positivo, entonces son conceptos metafísicos y hay que excluirlos, y si son extraídos del derecho positivo, entonces permanecen contingentes. Aquí, para responder esta pregunta es donde entra en ayuda la escuela histórica del derecho. Este ha sido objeto de otra reunión, por tanto no vamos a reeditar aquí lo que ya han visto. Pero para lo que aquí nos interesa, recordamos que para esta escuela el derecho positivo, si bien deriva de un hecho estatal, que es el dictado de su promulgación por el legislador, este derecho es el reconocimiento de una realidad nacional concreta, de la conciencia jurídica popular, de la que nace entonces y se justifica esa legislación positiva. Además, hay que recordar que el modo de acercarse a esa conciencia popular para esta escuela era a través de la historia, del método histórico, el que afortunadamente, ya vimos al comienzo, respetaba, por lo menos para los cánones de cientificidad de la época, respetaba el método científico. Entonces, la estrategia va a ser la siguiente. Yo tomo los materiales jurídicos históricos. ¿Cuáles son estos? No solo el derecho de los reinos alemanes, sino también el derecho romano vigente en la época desde hacía siglos. Tomo también sentencia, tomo doctrina, incluso tomo derechos extranjeros, les aplico el método histórico y consigo con eso la mayor cantidad de hechos y datos
que justifican por vía de inducción algunas regularidades que se observan, que no son otras que los distintos conceptos jurídicos. Es decir, pasando revista por todo el material jurídico e histórico, el conceptualista advierte vía inductiva, por ejemplo, que en todos los ordenamientos romano, francés, español, de los reinos germánicos, el código de Hammurabi, etc., siempre en todos hay un elemento permanente e inmutable a través del tiempo, que es el concepto jurídico, por ejemplo, el concepto jurídico de propiedad. ¿Sí? En todos los ordenamientos romano, francés, español, del reino germánico, el código romano, todos regulan la propiedad. Esto significa que por detrás de esas regulaciones hay un concepto de propiedad. Y este concepto de propiedad, entonces, es universal y es regular, tal como lo eran las leyes de la física. Entonces, la idea es que estos conceptos no dependen entonces de cómo un ordenamiento en concreto regule la propiedad y entonces pasa a ser indiferente que ese ordenamiento cambie en algún momento. En definitiva, se pretende aprender las leyes de esas identidades como evidencias históricas dentro de una historia universal del derecho. De esta manera, el jurista deja de trabajar con el artículo 146, 254, 1356 de el código tal que regula la propiedad, reglas que ya vimos que son cambiantes, pues pueden ser derogables, y pasa a trabajar con el concepto jurídico propiedad, que a diferencia de la legislación es una realidad jurídica supralegal, está por encima de los ordenamientos concretos, que ha sido corroborado vía inductiva por el método histórico y que es estable, permanente, unitario y que tiene validez universal. Ahí aparece la idea de dogma. Entonces, antecedente de la dogmática. Además, estos conceptos tenían una especial fuerza obligatoria, pues se fundaban en la obligatoriedad de lo fáctico, al igual que la escuela histórica. Con esta estrategia, entonces, los miembros de la jurisprudencia de conceptos pretendieron que quedara salvada esta primera objeción de von Kirchmann, ¿no? Es decir, el jurista no trabaja sobre un objeto de estudio cambiante, sino trabaja sobre un objeto de estudio permanente, que es el conjunto de estos conceptos jurídicos. Y estos conceptos, fíjense, no son metafísicos, porque son conocidos vía inductiva, y tampoco derivan de un ordenamiento jurídico concreto, porque son extraídos de la historia universal del derecho a través de aplicarle un método científico que es el método histórico, ¿no? ¿Sí? Entonces, con esta estrategia, podemos decir así, se salva la primera objeción esta de von Kirchmann, de que el jurista trabajaba con un objeto de estudio cambiante. ¿Y qué es lo que van a hacer los juristas con esos conceptos? Al comienzo del video dije que una de las cosas en las que me interesaba detenerme era en el lenguaje de la ciencia positiva, que era el de la matemática, que habíamos dicho que este era un lenguaje sin los problemas del lenguaje natural, es decir, sin problemas de vaguedad, ambigüedad, carga valorativa, etc. Y por tanto era un lenguaje seguro y universal. Entonces, en función de esto, podemos preguntarnos cuál es el lenguaje que yo puedo aplicarle a estos conceptos jurídicos que pretenda tener estos atributos tan serios que tiene la matemática. La respuesta es la lógica. Los conceptualistas, entonces, lo que procuraron hacer es clasificar, sistematizar, jerarquizar los conceptos jurídicos descubiertos en un todo organizado y coherente, construyendo una especie de pirámide de conceptos con la ayuda de la lógica formal, al igual que la química, por ejemplo. Es decir, si nosotros pensamos y volvemos a secundaria, ¿no? Bueno, todos hemos estudiado Derecho quizá en parte porque la química no nos interesaba mucho, de modo que mis recuerdos son un poco vagos, ¿no? Pero la idea era carbono, oxígeno, nitrógeno, ¿no? Y se iban armando como estas especies de colmenas, ¿no?
en esta pirámide. Lo mismo pretenden hacer estos juristas conceptuales, ¿no? Es decir, pretenden entonces ir ubicando conceptos más generales, más particulares dentro de esta pirámide, utilizando para ello el lenguaje de la lógica. Y así comienzan a ganarse algún respeto científico, porque además consiguen generar conocimiento científico desde adentro, del mismo modo que lo hacían las ciencias duras. Es decir, así como la física consigue descubrir nuevas leyes a través de la deducción matemática, una pirámide de conceptos trabajada a partir de la lógica también supuestamente permitía obtener nuevos conceptos jurídicos. Es decir, la combinación lógica de ciertos conceptos jurídicos tenidos por verdaderos permitía encontrar un nuevo concepto verdadero implícito en el sistema. Y este nuevo concepto combinado con otro anterior permitía a su vez, por nueva deducción científica, conseguir un nuevo concepto. Insisto con la idea de emparentar esta tarea con la que realiza un químico, ¿no? Que pone carbono y hidrógeno y qué sé yo, y consigue una nueva fórmula y así avanza. Esta era la misma idea que tenían los conceptualistas. Habría que decir algo acerca de este método, ¿no? Describir el método. Y un conceptualista, uno de los primeros y sin duda muy famoso, fue Jering. Seguramente lo han escuchado nombrar. Y Jering distinguía 3 grados en la tarea de formación de los conceptos jurídicos. Uno era el análisis, el otro era la concentración y el otro era la construcción de conceptos. En la fase de análisis, lo que vimos, el jurista lo que debía hacer era aplicar el método histórico. Fíjense para que vean la idea del derecho tratando de conseguir esta dignidad de ciencia. Jering llamó a este método histórico aplicado a estos materiales jurídicos el método histórico natural de las ciencias del derecho. La idea entonces es analizar este material jurídico, dado por la historia, compuesto, ya vimos, de normas, sentencias, costumbres, instituciones históricas, y a ese material precientífico descomponerlo y organizarlo conceptualmente, decía él, en sus aspectos más simples. En una segunda fase era la de concentración. Jering entendía que podían entonces obtenerse, derivado de una conexión sistemática de la totalidad de este material jurídico simplificado, podían obtenerse principios jurídicos. Y esos principios jurídicos no siempre estaban expresados en normas dentro de esos materiales históricos. Provenían de ese material, aunque no necesariamente estaban explicitados. Y una vez conseguido entonces estos principios jurídicos derivados de estos materiales históricos, había que transformarlos en conceptos. Es decir, había que, ¿cómo diríamos? Transformarlos en estos entes jurídicos inmodificables, incuestionables y disociados de ese material jurídico. Decía Jering que esta actividad de construcción era la célebre conversión de los preceptos jurídicos en conceptos jurídicos, o conversión de la primitiva forma imperativa en la forma científica del juicio y del concepto. Los conceptos, entonces, decía Jering, fíjense, son científicamente sanos, conceptualmente puros y correctamente lógicos. Además está decir que esta última etapa era el arte supremo del jurista, ¿no? Ahí es donde él trabajaba sistemáticamente los conceptos obtenidos analíticamente. Es decir, esa es la parte en la que se metía en el laboratorio, ¿no? La formación de este sistema era una tarea científica elevada que solo podían llevar adelante los profesores. De hecho, a la jurisprudencia y los conceptos se los llamó derecho de los profesores. Y los juristas prácticos, los abogados, quienes ejercían la profesión, nada tenían que aportar, ¿no?, en esta creación de conceptos jurídicos. Es decir, todo lo mundano, entonces todo lo cotidiano, podemos decir así, contaminaba la estricta lógica y sistemática
de este sistema conceptual. Es decir, era alguien que no sabía meterse en el laboratorio con las manos sucias y alterar, por decirlo de alguna manera, esta tarea aséptica, ¿no?, que llevaba adelante los juristas que se dedicaban a la construcción del sistema. Sin perjuicio de esto, la jurisprudencia de conceptos pretendió que sus ideas sí tuvieran después una relevancia práctica. Primero, en la creación de la ley, sobre todo en esta época en donde iba a aparecer el primer Código Civil alemán, y segundo, en la tarea de los jueces. En el caso de la creación de la ley, la idea era que la legislación debía ser consecuencia y reflejo de este sistema conceptual general y abstracto, que permitía además formar un ordenamiento jurídico sin lagunas, porque todo estaba resuelto por los conceptos o por sus combinaciones lógicas. Es decir, eran estos juristas teóricos los encargados de construir una especie de máquina de vapor, ¿no? Entonces, la tarea de estos juristas teóricos después tenía que ser reconocida por los legisladores. Y en el caso de la labor de los jueces, ¿sí?, se parte de la premisa de que el derecho es un sistema de conceptos no contradictorios ni lagunosos que operan lógicamente llenando a través de combinación cualquier situación de la realidad. El juez entonces tenía que ser un mecánico del derecho, ¿no? Tenía que aplicar los conceptos al igual que si hiciera una operación aritmética. De nuevo, utilizando la imagen de la máquina de vapor, tenía que ser el operador de esa máquina de vapor que llevaba adelante un silogismo sentencial. Bueno, lo que deberíamos hacer ahora es pensar acerca de unas críticas que se le ha hecho a esta escuela, para lo que vamos a pasar a un nuevo video. Habíamos quedado en el video anterior entonces en ver cuáles son las críticas que se les ha hecho a la jurisprudencia conceptual, a este particular modo de entender y trabajar el derecho, que hay que decir procuró, ¿no?, y en algún sentido consiguió un conocimiento jurídico con cierta jerarquía científica. Ahora bien, pueden hacerse dos tipos de críticas, a las que yo voy a llamar internas, algunas, que apuntan a mostrar problemas que las propias ideas tienen, y críticas externas, en el sentido que la visión general es errada por quienes critican a la jurisprudencia de conceptos. Entre las críticas internas, en primer lugar, lo que puede decirse es que era común que los distintos autores de la jurisprudencia conceptual formaran conceptos jurídicos distintos sobre una misma institución. Es decir, cada teórico creaba su concepto de propiedad, el que pretendía tener tal como vimos, al mismo tiempo carácter de dogma, de verdad absoluta. Entonces, si tenemos tantos conceptos como teóricos existentes, la idea de conceptos universales, inalterables, irregulares, etcétera, que se descubren, se derrumban. Los conceptos, entonces, no parecen ser entidades puramente descriptivas, sino que parecen ser valorativos, en donde cada jurista pone sus propias preferencias, sus propias visiones acerca del mundo y de la justicia. Aunque lo haga de forma encubierta, aunque pretenda de alguna manera decir que él está describiendo, descubriendo conceptos jurídicos de ese material histórico, en realidad podemos decir que los está creando. Esta sería la crítica. Y en la faz práctica, las soluciones normativas, entonces, la derivación y estas derivaciones de conceptos, lógicamente de conceptos, en realidad parecen ser entonces soluciones que encierran juicios valorativos, ¿no? Es decir, en la práctica no es sencillo entonces afirmar que el juez puede ser un mecánico, ¿no?, que tal como lo pensaba la exégesis, pone los conceptos por arriba,
el caso de la exégesis, las definiciones del código, pone los conceptos, pone los hechos, acciona una palanca y sale la respuesta, ¿no? Es decir, no parece ser esta una buena descripción de qué es lo que los jueces hacen en concreto, ¿no? Sino que hay, al momento de la aplicación del derecho, muchos juicios valorativos que están por detrás. Y en segundo lugar, la segunda crítica interna es que si nosotros pensamos en una pirámide, en un sistema de conceptos vinculados por medio de la lógica formal, que forman entonces una pirámide coordinada, debe existir en la punta de la pirámide, en la cima de la pirámide, un concepto del que deriven todos los demás. Y este de arriba no puede derivar de los de abajo, porque si no forma un círculo vicioso. Es decir, con otro contenido y con otras ideas, es el mismo problema con el que se va a topar Kelsen después. Para los integrantes de la jurisprudencia de conceptos, ese concepto cimero su concepto madre era la libertad kantiana, por decir así, ¿no? Pero esto tiene algunos problemas, porque si el concepto es a priorístico, hay problemas para derivar normas de conceptos que son abstractos, ¿no? Esto por un lado. Y por otro lado, el concepto de libertad kantiana es un concepto que tiene un contenido moral, que tiene un contenido valorativo, por lo que si en la cúspide del sistema hay un concepto que tiene un contenido moral, entonces hay una limitación en la formación del conjunto. Es decir, la idea de conceptos asépticos, no valorativos, pierde totalmente sustento. Además de estas críticas, hay una crítica que podría decir externa, en el sentido de que hace foco en que entender al derecho de esta manera, ¿no?, como un sistema estático y cerrado de conceptos que el juez debía aplicar mecánicamente, dejaba de lado el estudio del contenido de las normas jurídicas vigentes y su correspondiente eficacia social. Es decir, en la práctica cotidiana, tal como decíamos, el juez no puede decir con certeza si el caso cae bajo tal o cual concepto, porque los conceptos no son precisos, no son cerrados, no es posible definirlos exhaustivamente en términos de un conjunto de condiciones necesarias y suficientes. Los razonamientos jurídicos no son cuestiones de puro cálculo. Los jueces, decían los críticos de la época, evalúan intereses y evalúan las consecuencias de las decisiones que adoptan. Y esto fue advertido principalmente por el propio Jhering, quien, digamos, se cambió de bando. Por eso los teóricos que estudian a Jhering hablan de dos Jhering. El primero, el impulsor de la justicia conceptual, de la jurisprudencia conceptual, y este segundo, que lo que va a hacer es precisamente criticar a la jurisprudencia conceptual para hacer nacer la jurisprudencia de interés. Dice Jhering, frente a lo que la vida requiere, no puede prevalecer una supuesta lógica jurídica, y es para el tráfico indiferente a todas luces que el jurista pueda o no construir sus exigencias. Y sentenció, la apariencia de verdad absoluta de los conceptos jurídicos tiene que ser eliminada. Es decir, esta brecha entre ese derecho científico de los profesores y la práctica cotidiana del derecho generó una nueva búsqueda, tratando de lograr una ciencia jurídica más real, una ciencia jurídica que estuviera orientada a conseguir un método más práctico para solucionar los problemas jurídicos concretos, más que a satisfacer determinados cánones de cientificidad. Así entonces nace la jurisprudencia de los intereses. Deberíamos preguntarnos entonces cómo es que se da esa búsqueda. Jhering empieza por observar la realidad, ya que dice, es esta realidad la que confiere al derecho su carácter de verdadero derecho. Y en esta observación empírica de la realidad, de su movimiento, de su fuerza, de sus energías, se le extrae una idea, que en realidad ya es una idea que haya sugerido Bentham y los utilitaristas. Es decir, el hombre se mueve por intereses que procuran buscar el placer y evitar el dolor. Por tanto, deben ser esos intereses
insisto, que son estas causas del actuar humano, el objeto de estudio de las ciencias jurídicas. Dice Jhering en su obra El espíritu del derecho romano: la utilidad, el bien, el valor, el goce, el interés, tal es el primer elemento del derecho. Sobre esto hay que hacer algunas aclaraciones. Cuando pensamos en intereses, debemos pensar en intereses no solo materiales, también podemos encontrar intereses tales como la personalidad, la libertad, el honor, los lazos de familia. Hay intereses públicos, intereses privados, intereses nacionales, intereses religiosos, etc. Pero la idea central entonces es que en sociedad, que la sociedad es el marco indispensable para satisfacer intereses, todo individuo actúa para satisfacer sus intereses, para buscar el placer y para evitar el dolor, y en esa búsqueda tropieza siempre con la resistencia de los intereses de los demás. El derecho entonces, estudiando estos intereses, debe cumplir la función de atender y de garantizar coactivamente estos intereses, porque los intereses, digamos, individuales deben armonizarse con el interés de los demás. Bien, ahora, si nosotros frenamos acá y pensamos que el derecho debe estudiar esos intereses para armonizarlos, etcétera, etcétera, en realidad lo que podríamos ver es que el derecho también es un producto de lucha previa de intereses que buscan su reconocimiento, ¿no? En este sentido, el derecho tendría por finalidad proteger intereses, pero al mismo tiempo es el resultado, el producto de una lucha de intereses que se impone. Habría aquí un problema. La jurisprudencia de intereses lo que va a sostener es que la diferencia reside en que el derecho conjuga los intereses de los individuos, pero con un fin colectivo determinado. Y es en función de ese fin colectivo es que la ley transforma formas de utilidad inmediata de un individuo o un grupo en tensión en utilidades a largo plazo de toda la comunidad. Podríamos decir que el poder, si se une al discernimiento, sabe superarse a sí mismo y engendrar derecho. Podemos trazar un gráfico entonces en donde hay dos vectores, cada uno supone un interés contrapuesto, una idea de fin, ¿no? Y la legislación entonces que consigue coordinar, ¿no? Superar esa lucha de interés pensando en una utilidad común. A partir de explicar al derecho de esta manera y de pensar que la ciencia del derecho debe acercarse a la realidad, la jurisprudencia de intereses no procura ser una teoría del derecho, sino más modestamente un método para interpretar y aplicar el derecho, ayudando a solucionar problemas de la realidad, problemas prácticos, ¿no? Respetando entonces los intereses que ha querido proteger el legislador. Por tanto, y si pensamos en el método de un jurista de la jurisprudencia de intereses, lo que va a decir es lo siguiente. Es decir, el método consta de dos fases. La primera fase, una investigación histórica de los intereses, ¿no? Tal como vimos recién, los intereses no son valores racionales, sino son hechos positivos históricos que pueden ser conocidos con exactitud histórica. El jurista y después el juez deben entonces conocer cuáles han sido esos intereses reales que han ocasionado la ley, y esto lo pueden conocer a partir del estudio de los materiales históricos utilizados en el proceso de elaboración de la ley, ¿no? Y nosotros pensamos en los parlamentos, pensamos en los trabajos previos, las discusiones parlamentarias, etc. Ahí es donde aparecen, ¿sí?, estos intereses que están en conflicto, y entonces lo que yo tengo que hacer es investigar, ¿no?, históricamente cuáles han sido los intereses que han estado presentes por detrás de una legislación y ha sido resuelto por el codificador. Una vez identificados estos intereses en conflicto, la segunda etapa del método, ¿sí?, consistía entonces en llevar este conocimiento sobre los intereses en juego, ¿no?, e intereses protegidos, a la solución de los casos. Y esto lo hacía de dos maneras: vía interpretación, es decir, la ley debe ser interpretada en función de esos intereses,
Y además también funcionaba para integrar el derecho en caso de lagunas. Es decir, en ambas actividades el intérprete no debe detenerse en la letra de la ley, sino en los intereses que causaron la ley sometida a interpretación o en el ordenamiento jurídico a los fines de llenar la laguna. Son estos intereses los que debe ponderar, ¿no? Son estos intereses, este conflicto de intereses, los que eventualmente debe responder. Por eso también se habla de que esta jurisprudencia de intereses contenía o debía contener al menos un método para ponderar, para pesar estos intereses en juego. Deberemos decir cuáles son aquellas críticas que se les ha hecho a la jurisprudencia de intereses, y para eso vamos a utilizar un último video. Nos queda entonces un video bastante más corto, que es en definitiva aquel que pretende describir las críticas que se le ha hecho a la jurisprudencia de los intereses. A favor, puede decirse que esta escuela influyó decididamente en la jurisprudencia alemana de la época, sustituyendo este método de una subsunción bajo los rígidos conceptos legales, solo lógicos formales, por el del enjuiciamiento ponderativo de los intereses, que al respecto entran en juego según pautas de valoración propias del ordenamiento jurídico. Es decir, en este sentido puede decirse que fue una escuela que consiguió acercar el derecho a la realidad, pero también ha sido objeto de fuertes críticas. En primer lugar, entender el derecho como un producto de la lucha de intereses es reducirlo, ¿no? Y reducir a lo que el propio Jering llamó utilitarismo social, ¿no? De esta manera niega todo valor a cualquier idea de justicia que no tenga raíz utilitarista, como por ejemplo la vertiente kantiana de la moral. En el libro de Introducción al Derecho pueden ustedes consultar estos temas. También se ha dicho, como una crítica podríamos decir así interna, que el interés no está presente en todas las relaciones jurídicas. No funciona en el derecho público. Uno pensaría que en el derecho privado, de los contratos y demás, esta lucha de intereses puede eventualmente observarse, pero puede haber derechos subjetivos que sean reconocidos sin interés. Por ejemplo, el derecho de propiedad que tiene la gente sobre cosas que no le interesan, el mismo ordenamiento también le reconoce. Por lo menos lo reconoce hasta pasados 20 años en donde se adquieren por prescripción adquisitiva. Pero hay otros institutos importantes, por supuesto, de nuestro derecho, en donde es extraño decir que hay intereses en pugna. En el matrimonio, en la filiación, en el derecho de sociedad, en el derecho de sucesiones, ¿no? Es decir, en la filiación, decir que hay intereses contrapuestos entre padres e hijos. En el derecho de sociedades, decir que quienes se asocian por un objetivo común en realidad tienen intereses contrapuestos, es un tanto extraño, ¿no? El heredero no recibe los bienes del padre muerto porque su interés sea más fuerte, sino por, diría algún autor, exigencia de la estirpe, ¿no? Y la otra gran crítica que se le ha hecho, que si se piensa es una crítica o un tema que anda dando vueltas hoy también, lo que se le ha criticado a la jurisprudencia de intereses es que estos conflictos de intereses con los que se topa el jurista y con los que se topa el juez no tiene diseñado un método objetivo que lo permita resolver. Es decir, puedo yo eventualmente identificar intereses en pugna, ¿sí? Pero no tengo un método para solucionarlos, ¿sí? No tengo una regla que me diga qué debo yo hacer para poner un interés sobre el otro. Entonces, si bien hay una fase que es esta de
investigación histórica de los intereses, ¿sí? Una vez identificados, no parece que la jurisprudencia de intereses tenga un método objetivo y seguro para decir que un interés está por sobre el otro en determinado caso concreto. Y esto, ¿sí?, me interesa especialmente, ¿sí?, porque la jurisprudencia de intereses después, ¿sí?, se va a transformar. Jurisprudencia de intereses, estamos hablando de 1910, 1920, ¿sí? Después va a aparecer la jurisprudencia de los valores, ¿sí?, en donde no se ponderan intereses, sino se ponderan valores. Y después vamos a tener trabajos de Dworkin, de Alexis, ¿no?, hoy el neoconstitucionalismo, que habla de ponderación de valores. Por tanto, es decir, hoy hay una discusión en la teoría del derecho y en la práctica jurídica, una discusión permanente sobre ponderación de valores, intimidad versus honor, etc. Probablemente ustedes algo de esto hayan visto. Bueno, la jurisprudencia de intereses 100 años atrás ya se había topado con este problema, con conflictos de intereses, no con conflictos de valores, pero la idea era la misma. Y la crítica es la crítica que le hacen a la ponderación, los críticos de la ponderación, ¿no?, le hacen hoy. Es decir, no hay un criterio objetivo que me permita resolver problemas de conflictos de intereses o conflictos de valores. Espero haber sido claro en estos videos y que los contenidos les sirvan en este seminario. Un saludo para todos.